Mamá siempre lo dijo, ¿no? Somos una familia. ¿Para qué tantas mezquindades? Ahora, esa deuda del Porsche, intentad pagarla en familia, todos juntitos y en armonía. Por culpa de un Porsche, los miembros de la familia de mi exmarido, con la cara roja, discutían a gritos a la salida del juzgado de familia. Mi ex-suegra, gesticulando descontroladamente en mi dirección, vomitaba insultos, acusándome de ser una avariciosa y de no estar nunca satisfecha. Muy bien, si tanto necesitaban aquel símbolo de estatus para mantener las apariencias, de buen grado se lo entregaría. Firmé el acuerdo de mediación. Me quedé con el dinero que me correspondía y le entregué el caro y ostentoso símbolo de presunción a mi exmarido. ¿Quién iba a decir que, apenas 24 horas después de inscribir el divorcio, aquel coche se convertiría en el tren de alta velocidad que llevaría a su familia directa al infierno? Al oír los gritos desesperados de mi excuñada al otro lado de la línea, bebí elegantemente un sorbo de mi café con hielo. El frío del vaso de plástico en mis dedos era más electrizante que cualquier venganza. Antes de empezar la historia, suscribíos, dadle a me gusta y dejad un comentario diciendo desde dónde me escucháis. Estaré encantada de saludaros. Y ahora, vamos con la historia. El cielo de Madrid, visto desde la ventana de la cocina, era gris. Parecía una sábana vieja, descolorida de tantos lavados. Sofía Álvarez trasladó la cebolla que había picado finamente en la tabla de cortar a un plato pequeño. El olor fuerte de la savia de la cebolla en sus dedos le picó en la nariz. El compresor del frigorífico zumbaba, un sonido bajo y terco, como el refunfuño de un viejo que se niega a callarse. En ese momento, se oyó el sonido electrónico de la cerradura de la puerta principal al desbloquearse. ¡Ki! No eran los pasos de su marido. Juan tenía un andar arrastrado, una pereza característica de quien apoya primero los talones. Pero estos pasos eran ligeros y rápidos. El sonido de los tacones al golpear el suelo de madera tenía un ritmo extrañamente seguro. ¿No está mi hermano? La voz de Marta resonó desde el fondo del pasillo. Sofía, sin volverse, abrió el grifo para lavar los restos de cebolla de la tabla. El chorro de agua, al chocar contra el fregadero de acero inoxidable, produjo un sonido agudo y sibilante. Se ha ido a trabajar. Desde la entrada se oyó a Marta rebuscar en algo. La puerta del zapatero se abrió y se cerró, y el tintineo de un manojo de llaves flotó en el aire. Bajo el agua corriente, los dedos de Sofía se detuvieron una fracción de segundo antes de reanudar el movimiento, como si nada. ¿Dónde está la llave del coche? No la veo. Encima de la mesa del salón. Sofía cerró el grifo y se secó las manos en un paño colgado junto al fregadero. Era un paño gris claro que había sacado del cajón la semana anterior, pero el algodón ya mostraba signos de desgaste. Al volverse, vio a Marta de pie junto a la mesa, con la llave del Porsche en la mano. Marta llevaba una chaqueta de tweed de Chanel en tono crudo. El logotipo en los botones destacaba de forma particular. Sofía conocía esa prenda. Hacía 3 semanas, Marta le había enviado una foto por WhatsApp, probándosela en una tienda de la calle Serrano, preguntándole qué le parecía. Sofía no había respondido. «No vas a usar el coche hoy, ¿verdad?» Marta agitó las llaves en la mano. Su manicura nueva era exuberante. Sobre un esmalte nacarado, pequeños cristales de Swarovski brillaban bajo la luz fluorescente de la cocina. «He quedado para comer en el barrio de Salamanca y no me apetece nada coger un taxi». Sofía dejó la tabla de cortar, ahora seca, en el escurreplatos. El plástico golpeó el acero inoxidable con un sonido seco, como un suspiro contenido. «Tengo una conferencia en la clínica esta tarde». «¿A qué hora?» «A las 2». «Entonces perfecto». Marta sonrió. El ángulo de sus labios era mecánico e impecable, como si posara para una fotografía. «Vuelvo antes de las 12. Prometo no molestarte en nada». La mirada de Sofía siguió los dedos de Marta, que jugaban con el llavero. Había sido ella quien lo compró en la tienda Duty Free del aeropuerto de Singapur, el año anterior, cuando fue a un congreso. Un pequeño caballito de mar de plata. La curvatura de su cola era perfecta para engancharlo en el dedo meñique y hacerlo girar. «La última vez también dijiste que lo traerías antes de las 12. «Ah, eso fue porque surgió un imprevisto». Marta parpadeó. Sus extensiones de pestañas eran tan exageradas que parecía que se estaba abanicando. «Guardas cada cosita». «Sofía. Qué persona tan mezquina». Sofía no respondió. Lo que ella recordaba no era la promesa rota. Era que, aquella noche, cuando Marta devolvió el coche, el asiento del conductor estaba reclinado al máximo y el ángulo del espejo retrovisor, completamente desajustado. En el portavasos había un vaso de Starbucks a medias, cuyas gotas de condensación habían goteado y dejado un charco. El hielo se había derretido, formando un agua parduzca e insípida. En la alfombrilla del copiloto rodaba una colilla de cigarrillo fino con marcas de pintalabios.
Aquel día, Sofía había pasado 40 minutos limpiando el coche. Limpió el salpicadero con toallitas, aspiró las migas incrustadas en los asientos, y con todas las ventanillas abiertas, se enfrentó al viento frío para intentar extraer el aire viciado, una mezcla repugnante de perfume, tabaco y el olor dulce a caramelo macchiato. «Necesito el coche a las 2 en punto», dijo Sofía de nuevo, en un tono seco y neutro, como cuando explicaba los cuidados postoperatorios en un hospital. «Pide un Uber». La sonrisa desapareció del rostro de Marta por un instante tan fugaz que, si Sofía no la hubiera estado mirando fijamente, se lo habría perdido. «Ay, Sofía». La voz de Marta adquirió un tono nasal, una mezcla de encanto y rabieta. «Mamá siempre lo dijo. ¿No? Somos una familia. ¿A qué viene esa manía de tuyo y mío? No te estoy pidiendo el coche. Solo lo quiero prestado por una mañana. No es como si no fuera a devolverlo. Estás siendo muy injusta». De la lámpara fluorescente de la cocina venía un zumbido eléctrico casi imperceptible. Aquel zinc parecía perforarle las sienes. No dolía, pero era como tener una aguja irritante clavada allí. «El coche es mío». «Ah, vale, vale». Marta estalló de repente, elevando el tono de voz, como si la irracional fuera Sofía. «Solo lo he dicho, porque estás siendo una egoísta. ¿Qué pensaría Juan si supiera que te comportas así?» Sofía observó a Marta lanzar la llave del coche dentro de su bolso Chanel. Lo hizo con una naturalidad tal que parecía estar guardando algo que le pertenecía. El cierre del bolso se deslizó, y Marta ya se giraba en dirección a la puerta. «Me voy, cuñadita». El sonido de los tacones se alejó. La puerta se desbloqueó y se cerró. Poco después, solo el zumbido del frigorífico llenaba el silencio de la casa. Sofía se quedó de pie en la cocina, inmóvil, escuchando el motor del coche arrancar en el garaje del edificio, aquel ronroneo bajo y profundo. Era su Cayenne, comprado con los ahorros que había acumulado durante 3 años antes del matrimonio y con el dinero que había juntado, euro a euro, de su sueldo después de casarse. El sonido del motor se intensificó y luego desapareció a lo lejos. Bajó la cabeza y se miró las manos. Tenía las uñas cortas y las yemas de los dedos manchadas de un verde pálido, de picar la cebolla. En la rejilla del desagüe, algunos trozos de cebolla que no habían sido arrastrados por el agua giraban, empapados. El móvil vibró. Sofía lo sacó del bolsillo del delantal. En la pantalla, un mensaje de WhatsApp de su suegra. Lourdes Martínez. «Sofía, Marta solo te ha pedido el coche prestado. ¿Cuál es el problema? Eres la cuñada mayor. ¿No puedes ser un poquito más generosa?» Al final del mensaje había un emoji, una cara redonda y amarilla, sonriendo con los ojos en media luna. Parecía inofensivo, pero Sofía se quedó mirando aquel rostro sonriente durante 3 segundos. Sintió que se le revolvía el estómago, como si el ácido le estuviera subiendo. No respondió. Guardó el móvil en el bolsillo y abrió el grifo. Los restos de cebolla en el fregadero fueron arrastrados por la corriente de agua hacia el desagüe. Observó los puntos verdes desaparecer en el agujero oscuro. La pantalla del smartphone mostraba el saldo de la cuenta que usarían para la entrada de la casa. 0 euros. Sentada en el sofá de la sala de descanso de la clínica, Sofía deslizaba el pulgar por la pantalla, sin propósito. Ya era la 3ª vez que actualizaba la página, pero los números no se movían. 0 era 0. Podía mirarlo 100 veces que no se transformaría en los 150.000 euros que debería haber allí. El aire acondicionado de la sala estaba al máximo. El aire frío que salía de las rejillas del techo le rozaba la clavícula, expuesta por el escote de la bata. Sintió un escalofrío, pero no era por el aire acondicionado. Era un frío en el pecho, en la zona del corazón, como si alguien le hubiera vertido un cubo de agua helada. 150.000 euros. Era el dinero que ella había ahorrado religiosamente, todos los meses, desde los 25 hasta los 29 años. Era de la época en que vivía en una habitación alquilada en un edificio antiguo en Lavapiés. Una habitación de 7 metros cuadrados donde, si abría los brazos, tocaba las 2 paredes. La única ventana era un tragaluz que daba al pasillo interior, y vivía sin saber si era de día o de noche. El recuerdo del día en que recibía el sueldo era vívido. Ver los números crecer en la aplicación del banco mientras, en su minúscula habitación, su único lujo era cocinar unos fideos instantáneos en lugar de comer un sándwich. Romper un huevo dentro del agua hirviendo y ver la clara solidificarse era su felicidad. Los fines de semana, se quedaba encerrada en la habitación para no gastar dinero, y para comer se compraba sándwiches de supermercado. En las cenas de empresa, fingía que no bebía alcohol y se conformaba con un refresco. Para ahorrar en el abono transporte, caminaba todos los días los 2 kilómetros entre la estación de metro y el trabajo. Las escenas de aquella época le pasaban por la cabeza como una película muda en blanco y negro a cámara rápida. El único color era el saldo de su cuenta bancaria. 10.000 euros,
30.000, 50.000, 80.000, 100.000 y finalmente 150.000. Y después se casó. Juan le había dicho que él se encargaría de gestionar el dinero para la entrada de la casa. Vamos a vivir juntos. ¿Qué más da que esté a mi nombre o al tuyo? Su mano cálida había cubierto la suya mientras sonreía amablemente. Ella pensó que aquello era la confianza entre una pareja. Somos uno solo. Le entregó la tarjeta de coordenadas y la contraseña. Y ahora, el saldo era 0. La puerta de la sala de descanso se abrió y una enfermera asomó la cabeza. Doctora Álvarez, la paciente de la consulta de las 3:30 ya ha llegado. Ya voy. Sofía cerró la aplicación del banco y guardó el móvil en el bolsillo de la bata. Se levantó y mirándose al espejo de la pared, se arregló el pelo. La mujer en el espejo estaba impecable. El maquillaje intacto, los labios pintados con un discreto labial rosa palo. Nadie diría que algo iba mal. Forzó las comisuras de los labios a elevarse en una sonrisa profesional y salió de la sala. El sistema de climatización central del pasillo zumbaba en voz baja. Aquella noche, Sofía apagó la luz del salón y esperó a Juan. Cuando él entró, el aire frío trajo consigo el olor a carne a la brasa de un asador. El aire nocturno de Madrid en invierno es seco y cortante, e impregna los olores en las fibras de la ropa, liberándolos al entrar en un ambiente cálido. ¿Ya has cenado? Juan ni siquiera levantó la cabeza mientras cambiaba los zapatos por unas zapatillas. He ido a tomar algo con mi jefe. Sofía, de pie en el umbral entre el salón y el pasillo, apretó el smartphone en la mano. La pantalla todavía mostraba aquel número cruel. Saldo: 0 euros. ¿Dónde está el dinero de la entrada de la casa? Los movimientos de Juan se detuvieron. Un silencio momentáneo. Volvió a agacharse para girar las puntas de los zapatos que acababa de quitarse hacia la puerta. Un gesto mucho más meticuloso y lento de lo habitual. ¿Qué dinero? El de la entrada. Los 150.000 euros. Juan se enderezó y finalmente miró a Sofía. Tenía los párpados hinchados, quizá por el alcohol, y el blanco de los ojos estaba manchado de venas rojas. La corbata estaba aflojada, mostrando el cuello de la camisa. ¿Por qué has ido a mirar eso ahora? Responde a mi pregunta. Bajo la luz amarillenta de la lámpara de pie, las sombras de los dos se extendían largas. La calefacción debía de estar puesta, pues se oían chasquidos en las tuberías del suelo. Aquel sonido rítmico y seco le irritaba los nervios. Bueno, es que... Juan se lamió los labios secos. Parecía un ratón atrapado por los faros de un coche. El pánico era evidente. Surgió una oportunidad de inversión buenísima en el trabajo. Pensé que podíamos ganar mucho dinero. ¿Qué inversión? Criptomonedas. Su voz era un susurro. La última palabra fue casi inaudible. Un compañero mío ganó una fortuna con eso. Solo iba a probar esta vez. ¿Metiste mi dinero para la casa en criptomonedas? Es nuestro dinero. Juan elevó la voz de repente, como un náufrago que se agarra a un clavo ardiendo. Cuando te casas, ¿no es todo patrimonio común? Como marido, intenté multiplicarlo. ¿Cuál es el problema? Esos son bienes privativos, adquiridos antes del matrimonio. La voz de Sofía era tranquila, tan tranquila que Juan se quedó sin palabras. Abría y cerraba la boca, pero no salía ningún sonido, como si tuviera la garganta bloqueada. De los 25 a los 29 años, dijo Sofía pausadamente, como si deletreara cada sílaba. Fueron 4 años. 4 años ahorrando dinero, viviendo en una habitación minúscula, comiendo sándwiches de supermercado, andando bajo la lluvia y el viento para ahorrar en el abono. Esos 150.000 euros. Son 4 años de mi vida. Las tuberías de la calefacción volvieron a crujir. Y ahora son 0. Los ojos de Juan vacilaron. Su mirada evitaba el rostro de Sofía, vagando por el zapatero de la entrada, por la mesa del salón, hasta finalmente posarse en sus propios pies. Yo repongo el dinero. ¿Cómo? Encontraré una manera. Su voz tenía un tono húmedo. Era el mismo tono de los clientes difíciles que iban a la clínica a suplicar descuentos en los tratamientos. Dame un poco de tiempo. Lo soluciono de alguna forma. ¿Y deudas? ¿Cuánto has hecho? Juan se calló. Un largo silencio se cernió sobre el salón. Solo se oían los chasquidos de la calefacción, anormalmente altos. Del piso de arriba se oyó el sonido de muebles siendo arrastrados, un ruido sordo que bajaba por el techo. 15.000 euros. Un largo suspiro escapó de los labios de Sofía. Un suspiro de agotamiento, como si todos sus órganos internos se estuvieran vaciando. Divorcio. Juan levantó la cabeza de un respingo. Sus ojos, desorbitados, parecían salirse de las órbitas, las venas rojas extendiéndose como una telaraña. ¿Qué? Vamos a divorciarnos, repitió Sofía, esta vez con más firmeza en cada sílaba. No puedo continuar este matrimonio. De hecho, no quiero.
¿Estás haciendo esto solo por el dinero? No es solo por el dinero. Sofía se dio la vuelta y se dirigió a la habitación. El suelo de madera crujió bajo sus pies. Abrió la puerta del dormitorio y abrió de par en par las puertas del armario. Empezó a arrancar bruscamente su ropa de las perchas. Juan la siguió y bloqueó el paso en la puerta. Su sombra, proyectada por la luz del salón, cubrió a Sofía. Sofía, cálmate. Vamos a hablar. Estoy increíblemente calmada. Sofía dobló un abrigo beige y lo lanzó dentro de una maleta de viaje. El sonido metálico de las perchas, al chocar unas con otras, resonó de forma estridente. Fueron 4 años, Juan. Su voz salió ahogada, pues hablaba con la cara metida en el fondo del armario. 4 años de mi sangre que he desperdiciado con una decisión estúpida. ¿Cómo fuiste capaz de apostar una cantidad tan grande en un juego de azar sin decirme una sola palabra? No fue un juego de azar. Si las criptomonedas no son un juego de azar, ¿qué son? Sofía se giró bruscamente. Sostenía un jersey de cachemira gris con tanta fuerza que la tela se arrugó. ¿Acaso hiciste algún análisis de mercado? ¿Gestión de riesgos? Te subiste al carro de los demás que ganaron dinero y lo arriesgaste todo, ¿no? Juan no pudo responder. No sabes nada del tema. La voz de Sofía seguía siendo baja, pero la ira contenida en ella era gélida como una escarcha. Te creíste lo que dijo un compañero y quemaste todos mis ahorros. ¿Tenías algún plan B por si perdías? ¿Alguna vez pensaste que aquello era mi vida? Yo solo quería ganar dinero para darte una vida mejor. ¿Una vida mejor? Sofía soltó una carcajada sarcástica y volvió a hacer la maleta. Movimientos mecánicos. Sacar, doblar, guardar. Sofía, por favor, dame una oportunidad. La voz de Juan temblaba. Parecía un niño siendo regañado por un profesor, patético. Firmo una declaración. Juro que nunca más volveré a hacerlo. ¿Juras? Sofía detuvo lo que estaba haciendo y lo fulminó con la mirada. En la oscuridad, solo brillaban sus ojos. ¿Qué puedes jurar? ¿Que Marta nunca más cogerá mi coche? ¿Que tu madre dejará de darle la llave cada vez que le apetezca? ¿Que tu familia dejará de tratarme como un cajero automático que pueden usar cuando quieren en lugar de tratarme como familia? ¿Puedes impedir eso? Juan solo abría y cerraba la boca, sin decir nada. Estoy harta, murmuró Sofía. Fue casi un susurro para sí misma, pero cortó como un cuchillo. Estos 3 años han sido un infierno. La primera Navidad después de casarse, tuvo que levantarse a las 3 de la mañana para preparar la comida de Nochebuena, mientras su cuñada se quedaba tumbada en el sofá viendo la televisión, a pesar de que las manos de Sofía estaban agrietadas por el frío. Todos los fines de semana, la arrastraban a comer a casa de los suegros, donde su suegra decía, «Sofía, ¿estás tan delgada? Así no te puedes quedar embarazada», mientras le llenaba el plato con comida que no le gustaba. Los días que llegaba tarde del trabajo, en lugar de un «¿Has tenido un día difícil?», Juan preguntaba «No hay nada para comer», y aquel maldito Porsche, su coche, comprado con su dinero, que ellos usaban como si fuera un autobús público. El olor a ambientador barato que quedaba impregnado en el coche siempre que Marta lo devolvía, los recibos de origen desconocido que encontraba debajo del asiento del copiloto. Lo había soportado todo, pero ahora se acabó. Divorcio. Sofía repitió. Una notificación seca, desprovista de emoción. Esta es mi decisión final. La sala de mediación del Juzgado de Familia de Madrid era pequeña y sofocante. El cuadro de un paisaje campestre en la pared parecía blanquecino, cubierto de polvo. Sofía se sentó a un lado de una larga mesa. Al otro, estaban Juan y su madre. Lourdes Martínez había venido producida para la ocasión. La sombra de ojos color coral que se había aplicado en los párpados se acumulaba en las finas arrugas. Al cuello llevaba el collar de perlas que Sofía le había regalado en la boda. Cada vez que giraba la cabeza, las perlas chocaban entre sí, produciendo un sonido irritante. Sofía, ¿de verdad era necesario llegar a este punto? La voz de Lourdes estaba cargada de una falsa pena. Su expresión, con las comisuras de la boca ligeramente caídas y la frente fruncida, parecía sacada de una telenovela de la tarde, la típica suegra sufridora. Sofía no respondió. Mantuvo la mirada fija en las vetas de la madera de la mesa. Mi Juan se equivocó, lo admito. Lourdes extendió la mano de repente, intentando cogerla de Sofía. Sofía rápidamente escondió las manos bajo las rodillas, pero en la vida de un matrimonio, estas cosas pasan, ¿no? Un divorcio. ¡Qué vergüenza! Señora. Sofía abrió la boca. No he venido aquí a pedirle su permiso. Estoy tramitando un proceso legal. La expresión de Lourdes se contrajo. La sombra de ojos color coral brilló de forma hortera por un instante. Cuando se preparaba para responder de forma agresiva, el mediador carraspeó. Bueno,
Hoy vamos a centrarnos únicamente en la cuestión del reparto de bienes. El mediador, un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada, parecía exhausto. Ambas partes han verificado la lista de bienes. ¿Alguna objeción? Como si esperara la señal, Lourdes intervino. Ese Porsche fue comprado después del matrimonio, por lo que tiene que ser considerado un bien ganancial. Sofía apretó los puños sobre las rodillas. Las uñas se le clavaron en la piel. Ese coche, continuó Sofía, calmadamente, fue comprado con mis ahorros de antes del matrimonio y con mi sueldo. También está a mi nombre. Debe ser reconocido como bien privativo. ¡Qué mío, qué tuyo!, gritó Lourdes. El collar de perlas tintineó. Después de casados, sois uno. ¿No piensas que fue gracias a mi Juan, que te apoyó en casa, que pudiste ganar dinero? Fue todo gracias a él. El mediador, avergonzado, hojeó los papeles. Por favor, cálmese. Legalmente hablando. ¿Al diablo con la ley? Lourdes golpeó la mesa con la mano. He sido yo la que ha pedido el divorcio. ¿Quién es el cónyuge culpable aquí? ¿Y ahora vienen a hablar de reparto de bienes? Ese coche, aunque sea a título de indemnización, tiene que quedarse para Juan. Sofía se enfrentó a la cara de Lourdes, el rostro enrojecido por la excitación, los labios escupiendo saliva, la codicia estampada por todas partes. Pero en la mente de Sofía surgió otra imagen. La imagen del mecánico del taller de Porsche hacía unos días, mostrándole un monitor y explicando con expresión seria: «Señora, tenemos un problema en el sistema hidráulico de los frenos. Por ahora, puede seguir conduciendo, pero a alta velocidad, la frenada puede fallar. La reparación va a ser bastante cara». En su momento, Sofía dijo que entendía y que volvería la semana siguiente, y se fue. Y antes de que llegara la semana siguiente, descubrió que Juan había perdido el dinero de la entrada de la casa. El informe del taller estaba ahora silenciosamente guardado en su cuenta en la nube. «¿Señora Sofía Álvarez? ¿Señora Sofía Álvarez?» La llamada del mediador la devolvió a la realidad. Sí. ¿Qué decía? La otra parte propone reducir el importe del reparto en dinero por el valor del vehículo. ¿Cuál es su opinión? Sofía miró de reojo a Juan, sentado a su lado. Mantenía la cabeza baja, jugueteando con el borde de la mesa. Parecía un niño gigante escondido detrás de su madre. Aquel coche. El coche que Marta usaba como si fuera suyo. El coche impregnado de olor a tabaco y perfume barato. Y una bomba de relojería cuyo aviso de los frenos podía encenderse en cualquier momento. Si renuncio a la propiedad del vehículo, preguntó Sofía, lentamente, ¿cuánto dinero puedo recibir? Los ojos de Lourdes brillaron. Era la mirada de un ladrón de tumbas que acaba de encontrar un tesoro. 25.000 euros, exclamó Lourdes apresuradamente. Después de pagar las deudas de Juan, es todo lo que nuestra familia puede dar. Si pides más, puedes esperar sentada. No tenemos dinero. El mediador hizo unos cálculos. Teniendo en cuenta las deudas y todo lo demás, 25.000 euros. Fue la primera vez que Juan habló. Su voz estaba ronca. Sofía, en serio, es todo lo que puedo conseguir. Más adelante, cuando gane dinero. Basta. Sofía lo interrumpió. 25.000 euros. Y os quedáis con el coche. Lourdes se quedó boquiabierta. No esperaba que la cuestión se resolviera tan fácilmente. ¿En serio? ¿No vas a retractarte? De acuerdo. Sofía se levantó. La silla se arrastró por el suelo. No quiero volver a ver ese coche, así que, quedaos con él. Y los 25.000 euros. Transferidlos hoy mismo. Cogió su bolso y se dio la vuelta. Espera. La voz desconfiada de Lourdes sonó detrás de ella. ¿Ese coche no tiene algún problema? ¿Por qué lo entregas tan fácilmente? Sofía se detuvo. Lentamente, giró la cabeza y miró a su exsuegra, y sonrió, muy ligeramente. Señora, la voz de Sofía era amable. Eso es un Porsche, incluso de segunda mano. Vale, como mínimo, 60.000 euros. ¿De verdad cree que sería tan estúpida como para cambiar un coche de 60.000 euros por unos míseros 25.000? Los ojos de Lourdes vacilaron. Fue usted quien lo dijo. En una familia, no hay mío y tuyo. Andaba codiciando el coche, y ahora su deseo se ha cumplido. Disfrútenlo. Sofía abrió la puerta y salió sin mirar atrás. El aire fresco del pasillo le llenó los pulmones. El olor a desinfectante del juzgado nunca le había parecido tan revitalizante. Humedose, una vibración en su bolso. Banco Santander. Transferencia recibida de 25.000 euros. Ordenante, Juan Martínez. Sofía miró los números en la pantalla y sonrió. Comparado con los 150.000 euros, era una cantidad irrisoria. Pero esos 25.000 euros eran el precio de su libertad. Y, quizás, el precio de la vida de ellos. El registro civil de Madrid estaba lleno. Sofía y Juan
uno al lado del otro en un mostrador dividido por un panel de metacrilato, entregaron los papeles del divorcio. El perfil de Juan, visto a través del metacrilato, estaba arrugado como una hoja de papel. Documentos recibidos, dijo el funcionario en un tono mecánico. Se oyó el sonido de papeles siendo hojeados. La transferencia de propiedad del vehículo tiene que tramitarse aparte, en la Jefatura Provincial de Tráfico. Pero como han entregado el poder, legalmente, a partir de hoy, el vehículo pertenece al señor Juan Martínez. Sí, entiendo. Sofía cogió el resguardo. Una fina hoja A4. 3 años de matrimonio evaporados en ese trozo de papel. Lo dobló por la mitad y lo metió en el fondo del bolso. Sofía, llamó Juan. Sofía no respondió y caminó hacia la salida. ¿De verdad ha acabado así entre nosotros? Sofía se detuvo un momento frente a la puerta automática. Sin volverse, respondió secamente. La puerta automática se abrió, y una ráfaga de viento invernal entró. Sofía se ajustó el cuello del abrigo y bajó las escaleras del registro. Eran las 16:17. El cielo ya empezaba a oscurecer. Abrió una aplicación de BTC e introdujo el destino. El apartamento de una habitación en el barrio de Salamanca que había alquilado el día anterior, sin entrada y con un alquiler caro, pero al menos allí no habría las quejas de la suegra, la cuñada mimada o el marido incompetente. Solo su espacio. Al entrar en el coche, se reclinó en el asiento. Con el alivio de la tensión, sintió que el cansancio se apoderaba de ella. Otra notificación de WhatsApp era Lourdes. Sofía, ¿cuándo nos das la llave del coche? Marta está montando un numerito, dice que lo necesita mañana sin falta. Sofía se quedó mirando el mensaje durante 3 segundos. Luego tocó el menú de configuración de la conversación y seleccionó salir del grupo. ¿Estás segura de que quieres salir? Al salir, todo el historial de conversaciones se borrará. Confirmar. El pulgar de Sofía presionó la pantalla sin dudar. El apartamento en el barrio de Salamanca estaba orientado al sur y recibía mucha luz. Sofía, de pie junto a la ventana, miraba hacia abajo. El vaho de la respiración de la gente que pasaba apresuradamente se deshacía en el aire. Se había tomado el día libre. Nadie en el trabajo soñaba que se había divorciado el día anterior. Tampoco necesitaban saberlo. El móvil encima de la mesa había estado en silencio desde la mañana. La familia del exmarido debía de estar furiosa, porque ella había salido del grupo de WhatsApp. Pero no la habían llamado. Debían de estar ocupados tramitando el cambio de titularidad y celebrando la posesión del tan deseado Porsche. Sofía encendió la cafetera. El sonido del molinillo triturando los granos era alegre. El vapor a alta presión pasó por el café molido, expulsando un líquido marrón oscuro. Un aroma intenso y amargo a café llenó la sala. Vertió el expreso recién hecho en un vaso de cristal lleno de hielo. El hielo crujió. Se sentó en un sillón junto a la ventana, cruzó las piernas y bebió un sorbo de café. El líquido frío le bajó por la garganta, despertándola. Fue en ese momento cuando sonó el móvil. ¡Trim! Un número desconocido. Sofía giró lentamente la cabeza hacia el móvil en la mesa. En la pantalla se leía el nombre, Marta Martínez. Sofía arqueó una ceja. La cuñada que ni siquiera había aparecido en la mediación del divorcio. La misma que, en lugar de pedir disculpas, la había criticado a sus espaldas, diciendo que era injusta. Esa misma persona la estaba llamando ahora. Lentamente, muy lentamente, Sofía descolgó la llamada. Antes incluso de acercarse el móvil a la oreja, un grito agudo explotó al otro lado de la línea. ¡Ah! ¡Sofía! ¡Cuñada! Su voz habitualmente afectada había desaparecido. Era el aullido de un animal aterrorizado y sufriente. Sofía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le he dado a un Maybach. Al otro lado, se oía el caos del lugar del accidente. El murmullo de la gente, bocinas de coches y la sirena de una grúa se mezclaban. El otro conductor es el consejero delegado de una gran empresa. Quiere 200.000 euros de indemnización. 200.000 euros. He llamado a la aseguradora y ellos me han dicho que no estoy incluida en la póliza del coche y que no cubren nada. El seguro no cubre. Sofía, de pie junto a la ventana, escuchaba los lamentos de Marta. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba su rostro de forma cálida y brillante. Ven aquí rápido, por favor, me estoy volviendo loca. Mamá no coge el teléfono, mi hermano debe de estar durmiendo la siesta y no me responde. En serio, señora Martínez. La voz de Sofía era tan calmada como si estuviera hablando del tiempo. ¿Dónde ha sido el accidente? En la autovía A4, de camino a Marbella, iba a ver a unas amigas a un resort y... ¿Ese coche? Sofía interrumpió a Marta bruscamente. Es de su hermano. Al otro lado, el llanto se detuvo,
como si se lo hubiera tragado. ¿Qué? Voy a repetirlo. Sofía pronunció cada sílaba, como si las masticara. Ese Porsche, legalmente, desde ayer por la tarde pertenece al señor Juan Martínez. No tiene absolutamente nada que ver conmigo. Pero, cuñada, el coche era tuyo. Sí, era mío. Sofía cogió el vaso de café de la mesa y sintió el frío con la punta de los dedos. Pero vosotros siempre decíais, como un disco rayado, somos una familia, no hay mío y tuyo. ¿Para qué trazar esas líneas? Bueno, ahora que la hermana pequeña ha tenido un accidente con el coche del hermano, podéis solucionarlo entre vuestra tan preciada familia. Pero, y señora Martínez, la voz de Sofía se tornó más suave. Una sutil sonrisa se formó en sus labios. El señor Juan Martínez y yo estamos divorciados. Por lo tanto, ya no soy la cuñadita Sofía. Para usted soy la señora Sofía Álvarez. Colgó la llamada. El aroma a café aún flotaba en el aire. Sofía bebió otro sorbo. El líquido frío descendió por su lengua, garganta y estómago, calentándola y relajándola. El sol de invierno afuera seguía brillando. En la calle, una pareja pasaba del brazo. El vaho blanco de su respiración se entrelazaba en el aire antes de disiparse. Como si recordara algo, Sofía cogió el móvil y abrió la aplicación del taller de Porsche. Encontró el registro de la cita que había hecho hacía 2 semanas. Verificación del sistema de frenado necesaria. Anomalía detectada en el sistema hidráulico. Presionó el botón de borrar. El mensaje de advertencia rojo desapareció por completo de la pantalla, como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, Juan Martínez llamó 7 veces a Sofía y le envió 23 mensajes de WhatsApp. Sofía estaba acurrucada en el sofá de su nuevo apartamento, viendo una película clásica en la televisión, una película en blanco y negro de los años 80 sobre una mujer atrapada en un matrimonio infeliz que decide huir. El móvil en la mesa vibraba incesantemente, pero ella ni lo miró. Cuando llegó la 8ª llamada, finalmente cogió el móvil y respondió. Sofía, por fin lo coges. La voz de Juan era desesperada. Parecía el grito de alguien atrapado en una casa en llamas. Hablaste con Marta ayer, ¿no? Sabes lo del accidente, ¿verdad? Tienes que venir aquí ahora. ¿Y por qué debería ir? Al otro lado, un silencio atónito. ¿Por qué? Porque el coche. Nos vendiste el coche. Tienes que asumir la responsabilidad, señor Martínez. La voz de Sofía era tan baja que casi no se oía. Primero, yo no vendí nada. Fue en el proceso de reparto de bienes del divorcio que vosotros insististeis en quedaros con el coche en lugar del dinero, y yo acepté. Legalmente, el coche es suyo. Segundo, continuó ella. Su hermana cogió su coche y tuvo un accidente. Es su familia y su coche. Este incidente, de principio a fin, no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Sofía, no te hagas la tonta. La voz de Juan se volvió repentinamente aguda, casi histérica. Lo hiciste a propósito. Nos pasaste un coche estropeado. El perito del seguro dijo que el coche parecía tener un problema en los frenos. Tú lo sabías, ¿verdad? Lo sabías y nos diste el coche a propósito. Sofía guardó silencio por un segundo, y después se rió. Una carcajada que vino del fondo de la garganta, ligera como el viento al rozar la superficie del agua. Una risa seca, sin ningún rastro de emoción. ¿Tienes pruebas? El otro lado de la línea quedó en silencio, como si le hubieran echado un cubo de agua fría. ¿Tienes pruebas de que yo sabía que el coche tenía un problema? Sofía habló de forma calmada y lógica, como si estuviera explicando un procedimiento quirúrgico a un paciente en el hospital. ¿Tienes algún informe del taller? ¿Algún dictamen de un mecánico? ¿Alguna prueba escrita de que yo era consciente del problema? Silencio. No. Claro que no. Sofía cambió el móvil de mano y bebió un sorbo de café. Solo el propietario del vehículo puede consultar esos registros. ¿Y el propietario? ¿Ahora? No soy yo. Eres tú. Tú. Y una cosa más. Sofía lo interrumpió. La relación de causalidad entre el fallo de los frenos y este accidente. Para demostrar eso, tendríais que pedir un peritaje técnico, e incluso si los frenos tuvieran un problema, demostrar que esa fue la causa directa del accidente es otra historia. Sobre todo, vuestro verdadero problema ahora no es el hecho de que tu hermana no era una conductora autorizada y, por lo tanto, el seguro no cubre los daños. Sofía, señor Martínez. Sofía dejó la taza de café. Tamborileó con los dedos en el borde de la taza. Nos hemos divorciado. Los problemas de vuestra casa ya no me conciernen. No vuelvas a llamar. Colgó el teléfono. El móvil vibró de nuevo de inmediato. El identificador de llamadas mostraba Juan Martínez. Rechazó la llamada y en el menú de ajustes añadió el número a la lista de contactos bloqueados.
Un mensaje de aviso apareció en la pantalla. Juan Martínez ha sido bloqueado. Dejará de recibir llamadas y mensajes de este número. Sofía tocó confirmar y giró el móvil boca abajo. Volvió su atención a la película. En la pantalla, la mujer del mundo en blanco y negro caminaba sola por un largo callejón. Su espalda parecía frágil, pero sus pasos eran firmes. 3 días después, Lourdes Martínez apareció en el aparcamiento del nuevo edificio de Sofía. Sofía estaba en el balcón regando una maceta nueva que había comprado. Una hiedra de hojas pequeñas. Sus tallos verdes se balanceaban con el viento. Mientras se inclinaba para rociar agua, un grito agudo desde el piso de abajo llegó a sus oídos. «Sofía, víbora, baja ahora mismo». La voz, que atravesó los 12 pisos de altura, era espeluznante, como un cuchillo oxidado arañando un cristal. Sofía se enderezó, se acercó a la barandilla y miró hacia abajo. A la entrada del edificio estaba Lourdes. Llevaba un anorak morado oscuro, el pelo estaba despeinado, y el glamour que había exhibido en el juzgado había desaparecido por completo. Gritaba a pleno pulmón, y el vaho blanco de su respiración salía en bocanadas en el aire frío de invierno. «Estafadora, nos diste un coche roto. Baja ya, o si no». Los transeúntes empezaron a detenerse y a observar. Un repartidor en moto, con un chaleco fluorescente, redujo la velocidad para curiosear. Sofía no se movió, permaneció inmóvil como una estatua, con el pulverizador en la mano, observando a la multitud que se congregaba abajo. La voz de Lourdes se hacía cada vez más alta, y sus gestos más exagerados. Se golpeaba los muslos, se agachaba y se levantaba repetidamente. Parecía una vidente en trance. «Mi hija, mi hijo. Esa mujer los ha arruinado. Víbora venenosa, si tienes conciencia, da la cara». Una anciana con una bolsa de la compra se unió al espectáculo, negando con la cabeza. Un estudiante de instituto sacó el móvil y empezó a grabar. Un hombre que fumaba en la puerta de una tienda de conveniencia apagó el cigarrillo y se acercó, interesado. Sofía se dio la vuelta, entró en casa y cerró la puerta del balcón. Se dirigió a la entrada, se puso un abrigo, cogió el móvil y las llaves. Abrió la puerta y llamó al ascensor. Cuando Sofía salió del edificio, la voz de Lourdes se volvió aún más estridente, como un gato al que le han pisado la cola. «Ah, tienes la cara de aparecer. Yo». Sofía no se acercó a ella. Se detuvo a unos 3 metros de la multitud y sacó el móvil, y marcó un número. «¿Qué haces? ¿A quién estás llamando?» La voz de Lourdes tenía un tono de alerta. «Al 112», dijo Sofía. «Estoy llamando a la policía». La llamada fue atendida. La voz de Sofía era clara. «Sí, buenas tardes. Estoy en la calle de Goya, frente al portal número X. Hay una señora de mediana edad gritando y causando disturbios en la entrada del edificio. Quiero presentar una denuncia por alteración del orden público e intento de allanamiento. ¿Pueden venir a resolver la situación, por favor? ¿Te atreves a llamar a la policía?» El rostro de Lourdes pasó de rojo a casi morado. Avanzó para intentar arrebatarle el móvil a Sofía, pero uno de los curiosos se interpuso. «Oiga, señora, cálmese. La policía viene de camino. ¿Por qué está molestando a la chica?» «Usted no sabe nada». Lourdes apartó el brazo del hombre y volvió a gritar a Sofía. «Desgraciada. Has arruinado a mi familia. La indemnización es de 200.000 euros». «200.000. ¿Qué vamos a hacer?» Sofía guardó el móvil en el bolsillo y miró a Lourdes directamente. «Señora». Su voz no contenía ningún rastro de emoción. «Primero, el coche se le entregó porque usted lo pidió. Segundo, la señora Marta cogió la llave a escondidas, sin el permiso de su hermano. Tercero, la aseguradora no paga porque la señora Marta no estaba incluida en la póliza, lo que no tiene nada que ver conmigo. Tú, a responderme». «Cuarto», interrumpió Sofía. «Nos hemos divorciado. Usted ya no es mi suegra. Tráteme de señora Sofía o señora Álvarez». Lourdes abría y cerraba la boca, sin poder articular palabra. A lo lejos, se oyó el sonido de una sirena. Un coche patrulla blanco giró la esquina y se detuvo frente al edificio. 2 agentes uniformados salieron. «¿Qué ocurre aquí?» Sofía dio un paso al frente y sacó un papel del bolsillo, mostrándolo. Era el justificante de la inscripción del divorcio. «Señor agente, esta señora es mi ex-suegra. El proceso de divorcio terminó legalmente la semana pasada, pero hoy ha venido a mi residencia a causar este alboroto. Está molestando mucho a mis vecinos». El agente miró al justificante y luego a Lourdes, frunciendo el ceño. «Señora, si causa desorden en un lugar público como este, puede ser sancionada por una falta administrativa. Lo sabe, ¿verdad?» «¿Sancionada? He venido aquí porque me han engañado». El ímpetu de Lourdes había disminuido,
pero su voz seguía siendo alta. Esa de ahí nos dio un coche averiado y mi hija tuvo un accidente. ¿Qué hay de malo en que venga aquí a pedir explicaciones? Señora, si tiene una queja debe presentarla en el juzgado a través de una demanda civil. No puede resolver las cosas de esta manera. La voz del agente era firme. Por ahora, vamos todos a comisaría. Tendrá que prestar declaración. No voy a ninguna parte. Lourdes se dejó caer al suelo. Se llevó las manos a la cabeza y empezó a llorar convulsivamente. ¡Ay, mi hijo, mi hija! Esa víbora ha desgraciado a mi familia. Pobre de mí. Los curiosos cuchicheaban. Algunos seguían grabando con los móviles. Otros negaban con la cabeza y se alejaban. Hay que saber envejecer con dignidad, se oyó decir a alguien. Sofía miró desde arriba a Lourdes, que se retorcía y lloraba en el suelo de cemento frío. El bajo de su anorak morado estaba sucio de polvo, y su pelo parecía un nido de pájaros. Recordó el día que conoció a Lourdes. Hacía 3 años. Una mujer elegante, con una chaqueta de punto beige y un sofisticado peinado ondulado, que le había cogido la mano con una sonrisa benévola. Sofía, ahora somos una familia. Si tienes algún problema, habla con mamá. Familia. La palabra resonó en su mente un momento antes de estallar como una burbuja de jabón. El agente intentó levantar a Lourdes, pero ella se agarró a sus pantalones. Finalmente, el agente pidió refuerzos por radio. 5 minutos después, llegó otro coche patrulla. 4 agentes tuvieron que luchar con ella durante 15 minutos para conseguir meterla en el asiento trasero. Hasta el último momento antes de que la puerta se cerrara, Lourdes gritó: «Sofía, me las pagarás. No te dejaré en paz». El coche patrulla arrancó. Los curiosos se dispersaron. Sofía, de pie en la entrada vacía del edificio, observó cómo el coche desaparecía al final de la calle. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor. 12 grado piso. Apartamento 1203. La cerradura electrónica se abrió con un sonido alegre. En el balcón, la hiedra la esperaba, bañada por el sol. Las gotas de agua en sus hojas brillaban como joyas. Sofía cogió de nuevo el pulverizador. Ch. Las gotas de agua resbalaron por las hojas y se infiltraron en la tierra. Un sonido extremadamente tranquilo y pacífico. Lourdes Martínez pasó 24 horas detenida por alteración del orden público. Sofía leyó la noticia en la sección de sucesos de un periódico digital. Alguien debía de haber publicado el vídeo grabado frente al edificio en una red social. El titular era: «Altercado en el barrio de Salamanca. Suegra exige 200.000 euros a exnuera». La sección de comentarios estaba al rojo vivo. Había quien insultaba a la suegra, los detectives de sofá que decían que la nuera también debía de tener parte de culpa, y gente preguntando qué historia era esa del accidente con el Porsche. Sofía leyó los comentarios durante unos 3 minutos y cerró la página. Abrió la aplicación del banco. Los 25.000 euros del reparto de bienes ya habían sido ingresados hacía días. Sumándolo a sus ahorros de emergencia, daba para pagar la fianza y las mensualidades adelantadas del apartamento, y aún sobraba. El alquiler mensual era perfectamente asumible con su sueldo. Llegó un mensaje de WhatsApp. Era una compañera de la clínica. «Doctora Álvarez, ya ha salido el calendario de conferencias de la próxima semana. Tiene citas para cirugías importantes el martes y el jueves». «Ok, gracias», respondió y dejó el móvil. Sofía se dirigió a la cocina. Sacó del frigorífico los huesos de ternera que había comprado el día anterior. La señora de la carnicería del mercado le había asegurado que eran de primera calidad y que darían un caldo blanco y sustancioso. Puso los huesos en una olla grande y la llenó de agua. Dejó que hirviera a fuego fuerte para quitar las impurezas. Escurrió y volvió a llenar con agua limpia, poniéndolo a fuego lento. Un olor reconfortante empezó a extenderse por la cocina. Un olor que calmaba el alma y traía recuerdos de la infancia. De pie frente al fogón, Sofía retiraba la grasa de la superficie del caldo con una espumadera. Cuando era pequeña y se ponía enferma, su madre siempre le hacía caldo de huesos. En aquel antiguo piso en Bilbao, desde la ventana se veían los barcos en la ría. Su madre había muerto hacía 3 años. Antes de cerrar los ojos, agarró firmemente la mano de Sofía y le dijo: «Hija mía, encuentra a alguien que te quiera y sé feliz». Ella lo intentó. Creyó que había encontrado a esa persona, pero ahora se daba cuenta. Más importante que encontrar a alguien que la quisiera, era quererse a sí misma. El caldo se fue volviendo blanco como la leche. Sofía redujo el fuego al mínimo y tapó la olla. Programó el temporizador para 2 horas. 2 horas después, sirvió un cuenco del caldo sustancioso, picó perejil por encima y sazonó con sal. Se sentó a la mesa junto a la ventana y comió lentamente. Afuera, el paisaje nocturno de Madrid se extendía.
Las luces de los edificios brillaban como joyas esparcidas sobre un terciopelo negro. Las luces de un autobús turístico que se deslizaba por la Gran Vía dejaban un largo rastro. Después de cenar, Sofía puso la vajilla en el lavavajillas y se sentó en el sofá. Abrió una novela que había comprado hacía tiempo y aún no había leído. En la primera página había esta frase: todo ser humano tiene el derecho de elegir su propia vida. Se quedó mirando la frase durante mucho tiempo y luego pasó la página. Una semana después, llegó una carta certificada, un sobre blanco con el logotipo de un bufete de abogados en letras doradas. La encontró en el buzón de camino al trabajo. Abrió el sobre bajo la luz del ascensor y leyó el contenido. El mensaje era conciso. El consejero delegado de la empresa propietaria del Maybach, a través de sus abogados, exigía una indemnización por daños y perjuicios. Como la conductora del vehículo causante del accidente, Marta Martínez, no poseía bienes para cubrir los daños. La responsabilidad solidaria recaía sobre el propietario del vehículo, Juan Martínez. Ya se había solicitado el embargo de todas las cuentas bancarias y bienes a nombre de Juan Martínez. Y, si la indemnización de 200.000 euros no se pagaba en el plazo de 7 días, se iniciaría una acción judicial. Al final del documento, en letra pequeña se leía: referencia, copia de esta notificación ha sido enviada a las partes con interés en el proceso. Sofía dobló el papel, lo guardó en el sobre y lo metió en un bolsillo interior del bolso. El ascensor llegó a la planta baja. La puerta se abrió. Miró su reflejo borroso en la puerta del ascensor y sonrió ligeramente. 200.000 euros. La cuenta corriente de Juan ya debía de estar a cero por culpa de las criptomonedas, y los únicos 25.000 euros que consiguió reunir se los había dado a ella como parte del acuerdo de divorcio. Marta era una desempleada que solo tenía unos bolsos de marca y maquillaje. Lourdes Martínez era una ama de casa que vivía en un piso antiguo. El suegro, Antonio, era un jubilado que vivía de su pensión. 200.000 euros. Para un asalariado común, es una cifra astronómica. Es suficiente para dar la entrada de un pequeño apartamento en las afueras de Madrid, suficiente para pagar los estudios de un hijo hasta la universidad. La familia Martínez tenía 7 días para conseguir ese dinero. Si no lo lograban, llegarían las notificaciones del juzgado, seguiría un largo proceso judicial y, al final, a la deuda se sumarían intereses y costas judiciales, convirtiéndola en una bola de nieve. Sofía salió del edificio y cogió un taxi. El aire de la mañana de invierno era frío. Su aliento formaba pequeñas nubes que aparecían y desaparecían. Metió las manos en los bolsillos del abrigo. Las yemas de los dedos frías se fueron calentando gradualmente con el calor de su cuerpo. El taxi se detuvo. Ella entró y dio la dirección del trabajo. En la radio, sonaba una noticia de la mañana. Las estafas con alquileres fantasma han ido en aumento, causando numerosas víctimas. Las autoridades recomiendan que, antes de firmar cualquier contrato, se verifique cuidadosamente la nota simple del registro de la propiedad. Mirando el paisaje que pasaba rápidamente por la ventanilla, Sofía pensó de repente en sus 150.000 euros. Probablemente nunca más los vería, pero al menos había recuperado 25.000. Una casa nueva, una vida nueva y, lo más importante, se había recuperado a sí misma. No era un mal capital para empezar de nuevo. El sol de la mañana se alzaba entre los rascacielos. La ciudad se teñía de tonos cálidos de dorado y rojo. 2 meses después, Sofía estaba sentada en el balcón de su nuevo apartamento en el barrio de Salamanca, bebiendo un latte caliente. La hiedra había crecido bastante, y sus tallos verdes colgaban largos por fuera de la maceta. Una nueva suculenta que había comprado la semana anterior exhibía sus hojas carnosas como una flor de loto, con un aire adorable. Sonó una notificación de WhatsApp. Era una antigua compañera de instituto con la que no hablaba desde hacía mucho tiempo. Sofía, ¿te has enterado? Tu exmarido, Juan, se ha declarado en quiebra. El marido de una amiga mía trabaja en la administración de una comunidad de vecinos en Getafe, y parece que su familia se ha mudado allí, a un sótano. Sofía leyó el mensaje y no respondió. Dejó el móvil y bebió un sorbo de su latte. Hacía buen sol, tan agradable que entrecerró los ojos. Un sótano. Recordaba el olor asociado a esa palabra. La pequeña ventana a ras del suelo, la luz fluorescente que tenía que estar encendida incluso de día. El olor a moho que emanaba de las paredes cuando llovía. Ellos, que vivían en un piso en una urbanización moderna con vistas, estaban ahora en esa oscuridad húmeda. Sofía bebió más café. La suavidad de la espuma de leche y el sabor tostado del expreso le llenaron la boca. Recientemente había empezado a practicar el latte art viendo vídeos en YouTube, y su corazón ya salía bastante decente. El móvil volvió a sonar.
Esta vez, era otra amiga. No te lo vas a creer, Sofía. Tu excuñada Marta está trabajando de camarera en un asador del centro. Fui a cenar allí con los compañeros ayer y la vi. Iba sirviendo pollos. Sin nada de maquillaje, parecía otra persona. Casi no la reconocí. Esta vez, tampoco respondió. Dejó el móvil y se levantó. Puso la taza vacía en el lavavajillas. Desde la ventana de la cocina, veía la pared del edificio de al lado. Cuando llegara la primavera, la hiedra que cubría esa pared volvería a ponerse verde. Sofía abrió el frigorífico. Salmón, aguacate, arroz integral. El almuerzo de hoy sería un poke bowl de salmón hecho por ella. Desde el divorcio, había empezado a hacer, una por una, todas las cosas que no hacía por falta de tiempo o por sentirse cohibida. Aprender a cocinar, ir al cine por la mañana el fin de semana, sentarse sola en una cafetería a leer un libro, caminar por el templo de Devot al atardecer. ¿Ya no había nadie para preguntarle por qué has llegado tarde otra vez? Nadie que cogiera su coche sin pedirlo y lo convirtiera en un basurero. Nadie que apostara el dinero que tanto le había costado ganar. Nadie que la manipulara, llamándola mezquina o diciendo que no tenía espíritu de familia. Todo el aire de aquel pequeño apartamento era exclusivamente suyo. Podía dejar los zapatos en cualquier rincón de la entrada, ver Netflix hasta las 3 de la mañana y pasarse el fin de semana entero en pijama. Sofía dispuso el salmón sobre el arroz y cortó el aguacate en elegantes lonchas. Roció con una salsa de soja y wasabi, rojo, verde, blanco. Los colores en el cuenco parecían una pintura. Cogió el cuenco y fue a sentarse junto a la ventana. Lentamente, cogió la cuchara. Hace 3 años, el día de su boda, el cielo de Madrid estaba tan despejado como hoy. En aquel momento, vestida con un traje de novia blanco puro, creía que la felicidad eterna estaba comenzando. Ahora, vestía un chándal y comía sola. Pero, extrañamente, se sentía mucho más feliz ahora. Sofía comió la última cucharada y dejó el cuenco. Abrió la aplicación del banco y comprobó el saldo. La cuota del préstamo se debitaba todos los meses, y los números en su cuenta de ahorros aumentaban. Poco a poco, estaba lejos de los 150.000 euros, pero era suficiente. Era más que suficiente para mantener la vida que quería. Abrió la galería de fotos y miró una que había hecho hacía unos días. Era la foto de la nueva cerradura de huella dactilar que había instalado en la puerta principal. El cuerpo plateado brillaba. Una nueva cerradura. Un nuevo comienzo. Sofía sonrió al mirar la foto. Dejó el móvil y se reclinó en el sofá. El viento que entraba por la rendija de la puerta del balcón hacía que las hojas de la hiedra se balancearan, y sus sombras danzaban. Cerró los ojos y respiró hondo. El olor a café, el olor a sol, y el olor a libertad pacífica. Era todo lo que necesitaba. Aquella noche, Sofía soñó. Estaba en un largo pasillo. A ambos lados había innumerables puertas cerradas. Caminó hacia adelante sin dudar. Al final del pasillo había una puerta abierta de par en par. La atravesó. Una pradera deslumbrante se abrió ante ella. Flores amarillas ondulaban como olas. El viento soplaba, haciéndole cosquillas en el pelo. Caminó hacia la pradera, sin mirar atrás. El pasillo con las puertas cerradas desapareció detrás de ella. Solo un mundo vasto y brillante, su mundo, se extendía frente a ella. En el sueño, Sofía sonreía. Una sonrisa más radiante y genuina que cualquier otra que hubiera dado despierta. La luz del sol de la mañana atravesó la rendija de las cortinas y dibujó una línea dorada en las sábanas. Sofía abrió los ojos, miró al techo por un momento. Desde la ventana, oía el trino de los pájaros. Parecía que alguien silbaba una canción alegre. Apartó las mantas y salió de la cama. Se puso las zapatillas, fue hasta la ventana y abrió las cortinas. Una luz brillante inundó la habitación. Sofía miró hacia afuera. La mañana de Madrid se desperezaba. Pasaban autobuses, la gente cruzaba por el paso de peatones, los cierres de las cafeterías subían. Respiró hondo. Hoy era un nuevo día. Iría al trabajo, atendería a pacientes, participaría en reuniones, tramitaría papeleo. Después del trabajo, volvería a casa, prepararía una cena para sí misma, vería un programa que le gustaba y se dormiría. Una vida sin interrupciones. Una vida sin ser explotada por nadie. Una vida sin ahogo. Sofía fue al baño y abrió la ducha. El agua caliente le recorrió desde la cabeza hasta los pies. El espejo se empañó. Limpió el espejo y se miró la cara. Una mujer que había salido de un matrimonio fallido. Una mujer que había perdido mucho dinero, pero no se había perdido a sí misma. Una mujer que no huyó, sino que eligió. Sofía le guiñó un ojo a su reflejo en el espejo. Después de la ducha, se vistió. Una camisa blanca planchada y unos pantalones de corte clásico azul marino. Un look profesional e impecable.
Frente al tocador, se aplicó pintalabios. El nuevo color, un melocotón suave, dio vida a sus labios. Cogió el bolso y fue a la entrada. Puso el dedo en la cerradura electrónica, y la puerta se abrió con un clic. Bajó en ascensor hasta la planta baja. Al salir del edificio, el aire frío le golpeó la cara, pero el sol era cálido. Cogió un taxi. Al Paseo de la Castellana, por favor. En la radio, sonaba una balada sobre despedidas y nuevos comienzos. Sofía observaba el paisaje que pasaba rápidamente por la ventanilla. La enorme ciudad de Madrid no se detiene. Innumerables historias nacen y mueren. La suya era solo una más. Pero ahora, ella no se perdería. Sabía exactamente a dónde iba y lo que quería. El taxi se detuvo frente a su lugar de trabajo. Sofía pagó y salió del coche. Levantó la cabeza y miró el alto edificio. Hoy, iba a trabajar duro. Hoy, iba a vivir bien. Hoy, iba a ser enteramente ella misma. Sofía entró con confianza por la puerta giratoria. La puerta giró, bloqueando el viento frío del exterior. El vestíbulo era cálido. Pulsó el botón del ascensor. La puerta se abrió y ella entró. La puerta se cerró, llevándola hacia arriba. 7 era planta. La puerta se abrió. Sofía cruzó el pasillo en dirección a su consulta. Doctora Álvarez, buenos días. La saludó una compañera más joven, con una sonrisa. Buenos días. Sofía sonrió abiertamente y abrió la puerta de su despacho. La luz del sol que entraba por el ventanal llenaba el espacio. Se sentó y encendió el ordenador. La pantalla se iluminó, mostrando la lista de tareas del día. Colocó las manos sobre el teclado. Esta era su vida, común pero sólida, elegida por sí misma, su vida real. Sofía miró el monitor y sonrió profundamente una vez más. El mundo sigue girando, y ella también seguiría avanzando.